¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a este especial La Rioja Directo en este día 25 de diciembre. Feliz Navidad a todos, espero que hayan pasado una noche estupenda y que continúen el día igual. Este programa estará dedicado a entrevistas, una recopilación de las entrevistas más interesantes que hemos tenido en este Rioja Directo, algunos de los personajes que se han sometido a los micrófonos de esta casa. Y vamos a comenzar este primer bloque con Pablo Pineda, esa entrevista tan personal, tan íntima y también tan divertida, con ese mensaje de empatía que nos transmitió. También continuaremos con Nacho Guerreros, uno de los mejores embajadores además que tenemos aquí de La Rioja, que nos contará esos nuevos proyectos en los que está inmerso. Y terminaremos con una colega, con la periodista Cristina Villanueva, que nos habla también de esa nueva faceta y de su nuevo libro. Vamos a verlo. Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Lo primero de todo. Pues muy bien, dispuesto a celebrar la gala. Oye, Pablo, eres actor, escritor, presentador. Mi pregunta es, ¿hay algo que no sepas hacer, algo que se te dé mal? Bueno, hombre, sí, cantar. Cantar, eso es lo único que te falta ya, ¿no? Cantar se me da bastante mal. La verdad, cantar y bailar no es lo mío. Y el deporte, según qué deporte. Depende, ¿no? Depende qué deporte, se te da mejor o peor. Bueno, está claro que eres polifacético. Además ganaste la Concha de Plata, creo, en el Festival de San Sebastián, allá por 2009. Hace ya 10 años. Hace ya 10 años. Me hizo 10 años ya. Eso es, por la película Yo también, que representabas a un licenciado universitario de síndrome de Down. Y yo quería preguntarte, hace 10 años de esto, de este galardón, ¿cómo crees que ha cambiado en estos 10 años la visión de la sociedad acerca de, bueno, pues un chico con síndrome de Down, que es todo lo que es, que se dedica a todo lo que es? Bueno, a ver, la sociedad en estos 10 años pues, ha cambiado mucho. Desde luego, nadie podía pensar hace 10 años que por fin pues, también personas con discapacidad intelectual voten, ¿no? Eso hace 10 años era inconcebible. O que haya fenómenos cinematográficos como ahora es Campeones, ¿no? Yo creo que son hitos en lo que se ve el avance, ¿no? En todos los aspectos, además, ¿eh? Yo trabajo para la Fundación ADECO, pronto hará 10 años que yo estoy en fundación, más 20 de la propia fundación, y en esos 10 años la verdad que ha cambiado muchísimo. O sea, el interés y el compromiso empresarial por estos temas, el tema del talento sin etiquetas y todo esto ha cambiado mucho. Yo creo que es verdad que España está cambiando mucho en lo social, mucho en todos estos aspectos sociales y hay que seguir. No hay que quedarse con lo que hemos hecho, sino seguir avanzando. Además has impartido conferencias por toda España, sí, incluso por fuera, en Sudamérica has estado mucho también. No sé qué nos puedes contar de esa faceta, alguna anécdota o gente que se acerca y te cuenta, te agradece, ¿no?, por tu labor. Bueno, la verdad es que anécdotas hay muchas y gente que yo he conocido que yo no pensaba que la iba a conocer, ¿no? Desde la primera dama de la República Dominicana, cuando estuve allí, hasta estar en las Naciones Unidas como embajador en diversidad, dando una charla allí a la ONU en Ginebra, momentos seguramente inolvidables, ¿no? Momentos de alto calibre que desde luego nunca los voy a olvidar, ¿no? Y luego pues la gratitud en que todos los sitios me han dado, ¿no? Eso sí es verdad. Además, hemos dicho que eres polifacético, sí, actor, escritor también. También. Tienes 2 libros en el mercado, uno de ellos Manual para padres, ¿no?, para niños con capacidades especiales. Sí. Y hay un manual de verdad para padres, sería la pregunta que mucha gente se hace en casa, yo creo. Todo padre necesita un manual. Eso está claro. Ya te lo digo yo. ¿Por qué? Pues porque todos los hijos son a veces lo digo, porque todos los hijos tienen capacidades especiales. Yo cuando hice el libro no lo hice para personas con discapacidad, no. Lo hice para todos los padres y para todos los hijos. Porque los hijos son todos especiales. Cada uno tiene su problema, su dificultad,
punto débil. De hecho, mi pregunta iba enfocada a si hay un manual para padres, no de síndrome de Down, sino de todo el mundo. De todo el mundo. O sea, por eso lo hice. Por eso hice ese libro. Para que todos los padres aprendieran a enseñar a una generación de niños que cada vez son más listos, cada vez responden más y que cada vez están más con el chip tecnológico, ¿no? Eso es, ahora son nativos digitales. Son nativos digitales, cuidado con eso, ¿eh? Creo que son hijos que han sido en esta última década y que hay que explicarles que no todo es digital, que también hay gente real, ¿no? Que se puede palpar, ¿no? Que no solo es el móvil, que no solo es la consola, sino que también hay gente en la calle con la que saber convivir. Que creo Eso que es. la tecnología no ha reñido con los valores. Que ahora muchas veces se comunican mejor por el móvil que cara a cara. Ese es parece. el problema. Eso es. Que se comunique mejor con el móvil que en el cara a cara. Tú, yo, somos en una época en la que hemos conversado, hemos hablado en casa con nuestros padres, pero claro, los niños ahora no saben conversar y creo que eso es malo, porque yo creo que saber conversar, saber hablar, también le da formación, ¿no? Oye, cambiando de tema, Pablo, comentábamos antes que qué bien te lo has pasado con el Langui, ¿no? Ay, sí, desde luego. Que vaya dos os habéis juntado. Decía. Vaya otro hito importante. Cuéntame, eso de dónde comen dos, cómo nació esa aventura que Bueno, habéis hecho. a ver, el Langui y yo no nos conocíamos. Solo hice una campaña de 3 de diciembre para el Día Internacional de la Discapacidad, que la hice también con la Fundación ADECO. Hubo varios compañeros de la Fundación, él y yo. Y así fue como nos conocimos. Claro, el Langui no sabía cómo hacer, qué hacer para conocerme más, ¿no? Y yo también quería conocerle a él, ¿no? O sea, ¿cómo se conocen? ¿Cómo la gente se conoce? Pues lo que estábamos diciendo antes, con la conversación, con estar juntos un tiempo, ¿no? Y así estuvimos, ¿no? Así nació el programa, ¿no? Nació el programa, pues, con las ganas y el interés de conocernos más, de conocernos en profundidad. De comer mejor, Y eso de sí, comer también. mejor, ¿no? De comer mejor, de y conocer el mundo. Y de disfrutar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes del Y de programa. lanzar un mensaje también muy importante, que es que se puede. Seas como seas, sean tus condiciones, cuales quieras, no hay barreras, desde luego. Si te lo propones, puedes llegar a todo lo que quieras y tú eres el vivo ejemplo. Tú Exactamente. No hay límites, el límite se los pone uno y no hay que ponérselo, porque creo que en el avance, en la innovación, en el cambio y en adaptarse a ellos ese futuro, ¿no? Uno no se puede encasillar, ni se puede estancar, ¿no? Hay que seguir y hay que seguir avanzando y seguir haciendo cosas, ¿no? Y por último, Pablo, yo quería terminar con un mensaje que me gustaría que lanzaras a todas esas familias que es cierto que por fortuna cada vez menos, pero el síndrome de Down todavía yo creo que sigue habiendo bastante desconocimiento, Sí, ¿no? Para todavía todo lo lo hay. que para todo lo que podría ser. Todavía somos el gran desconocido. ¿Por qué? Pues porque falta esa gran palabra que se ha puesto de moda, pero que no es una palabra de moda, es la empatía. Es querer conocernos. ¿Y qué mensaje le lanzarías tú a esas familias que reciben la noticia de que bueno, pues van a ser papás, por ejemplo, de un chico o una chica con síndrome de Down? ¿Qué les dirías? Mira, yo le diría que lo que tienen delante es un hijo, no es un discapacitado. El que nace con síndrome de Down no es culpa de nadie, y que lo que tienen es un hijo diferente, un hijo diverso, un hijo que puede aprender cualquier cosa siempre que se crea en él y se confíe en él, en lo que sabe hacer, ¿no? Yo creo que por ahí pues hay que empezar, ¿no? Es decir, vamos a explorar a ese niño, a ver qué sabe, a ver qué podemos sacar de él, ¿no? Y a partir de ahí intentar que ese niño vaya más, a ser una persona formada, culta, lo más autónoma posible, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, quedar una persona independiente, ¿no? Que no dependa siempre de los padres, que no caigamos otra vez en el arquetipo, ¿no? Sino que sea lo más independiente posible, que se mueva por la sociedad,
que trabaje. Yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo el trabajo, ¿no? El empleo es algo que nos dignifica. Pues muchísimas gracias, Pablo, por dar ese ejemplo, por ser voz, altavoz de toda esa gente que a veces pues tiene que luchar mucho y tiene que darse a valer más que los demás y no tendría por qué. Muchísimas gracias, Pablo. El tema es que tanto tú como yo, que representamos a dos colectivos, como son las mujeres y somos los síndromes de Down, somos dos claros ejemplos de dos colectivos que tenemos que remar siempre contra corriente. Eso es. Y que luchar por nuestros... y luchar con todos los medios por nuestra inclusión real y efectiva. Yo soy un gran feminista. Aparte de eso, soy un gran feminista, porque creo que todo lo que tenemos que demostrar no solamente es la belleza exterior, sino también la eficacia. Hombre, que es lo más importante, además. También la eficacia de lo que saben hacer, y eso es muy importante. Que todos, tú y yo, mujeres y personas con otras capacidades, rememos juntos para que esta sociedad sea distinta, sea más igualitaria y sea más inclusiva. Pues muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos hoy. A visitarnos, bien sea por trabajo o por placer o por lo que sea, poder compartir unos minutitos. Hace poquito se lo decía a Javier Cámara, que qué caro era de ver. No tanto Nacho Guerreros, con el que estamos a continuación. Nacho, muy buenas. ¿Qué tal? Porque tú sí que, al final, de vez en cuando, un viajecito aquí a La Rioja. Sí, yo siempre voy a Calahorra, porque yo soy calahorritano, Navidad, Semana Santa, verano, siempre voy. Y además tuve la suerte también de que esta función, Juguetes Rotos, que representamos hoy en el Bretón, la pude representar en Calahorra el año pasado, o sea que ya he cumplido también. O sea, ¿cuánto tiempo lleváis ya con Juguetes Rotos, Nacho? Vamos a hacer 2 años ahora. 2 años. Sí, 2 años que no han sido continuados, han sido interrumpidos, pero bueno, 2 años con dos representaciones, 2 temporadas, perdón, en el Teatro Español, en febrero del 2018, de febrero a marzo, y ahora que hemos terminado el pasado 10 de noviembre con 4 semanas, llenando todos los días. Nacho, ¿por qué? Porque en esta obra eres protagonista, pero también tienes una productora, como me comentabas antes, y eres productor de esta obra también. ¿Qué tiene que tener una obra para que tú digas, me meto además produciendo? Bueno, principalmente yo me metí en esta función por mi amistad con Carolina Román, la autora y directora, y porque sinceramente creo que a mí no me iban a llamar nunca para hacer un personaje dramático, porque quizá hay gente de la profesión que todavía me encasilla con Coque de la que se avecina, a pesar de que yo ya había hecho una función dramática antes de este personaje, ¿no? Y que fue muy bien. Bueno, había que volver un poco a los orígenes. Yo anteriormente había representado una función de Miguel Miura, que era una comedia también, y yo quería volver al drama. Es fundamentalmente por eso porque monté mi propia productora, porque no quería estar esperando a que nadie me llamase y poder crear yo el proyecto, que me parece mucho más interesante también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya llevamos 2 años con muchísimo éxito de crítica, de público, y estoy muy orgulloso de haber, junto con mi socio Fabián, de haber abanderado este proyecto. A partir del último latido ya, nada importa. Con tantísimos años en una serie de tanto éxito, una comedia como esta, sí que a lo mejor es difícil que la gente te sitúe en otro personaje, pero no es imposible. De hecho, muchísimos actores, mira, Javier Cámara lo hizo, Carmen Machi y otros actores lo han hecho y con muchísimo éxito. Entonces, yo me siento muy orgulloso oye, yo a Coque lo quiero mucho, a la serie también, pero sí que es verdad que soy capaz de hacer otras cosas, porque yo soy un actor y Coque no existe, ni existe Mario, lo que vamos a ver esta noche, ni existen, los personajes son ficticios, aunque pueden estar basados en hechos reales, ¿no? Pero los creas tú y son ficticios. Y yo, afortunadamente he tenido esta oportunidad. Y además he rodado 5 cortos este año, que no tienen nada que ver con Coque, con lo cual que los directores jóvenes me llamen para participar en sus cortos con personajes totalmente diferentes, pues me alegra mucho y te da un empujón, porque son muchísimos años ya de carrera y aquí hay que continuar, y además considero que estoy en mi mejor momento. Las vejaciones, las palizas en grupo, todo quedaba registrado. Como suicidios. Hablamos con la Asociación 26 de diciembre, que se encarga precisamente de
transexuales en exclusión social cuando ya tienen una determinada edad, hablamos mucho con ellos de todos los problemas que tenían, porque tienen un índice de paro brutal, tienen un índice de alcoholismo también bastante grande porque se sienten excluidos y al sentirse excluidos también se autoexcluyen de alguna forma, ¿no? Aquí se trataba de... porque Mario va viajando desde su infancia hasta su adultez y ir viajando precisamente por esa soledad que tiene el personaje, ¿no? Esa soledad que solo puede vivir en libertad cuando se encuentra solo precisamente en el Palomar, y cuando vean la función lo entenderán, porque la escenografía son jaulas con palomas y las palomas solo se oyen porque no están físicamente y él ahí en ese Palomar es donde se encuentra feliz. A mí me gusta leer las críticas. Yo como espectador, quizá, y además que no me gusta saber el argumento de la obra, pues me leo un poquito para ver qué me voy a encontrar. En este caso, yo no puedo estar más satisfecho por la crítica, por el público, porque hemos llenado allí donde hemos ido, sobre todo por esas 2 nominaciones a premios más que tanto mi compañero y como yo pues pudimos tener este año a Mejor Actor, que son unos premios, creo que son los más importantes de teatro. Digamos que para hacer una comparación son como los Goya en cine, pues los Max son en teatro y estamos pues con las expectativas superadas de lo que pensábamos. No eres nadie hasta que no te dejas ver por los demás. Tiene de malo que puedes leer la opinión de cualquiera. Cualquiera con faltas de ortografía puede tener opinión. Yo creo que, además, tendríamos que informarnos más a la hora de opinar libremente. Creo que hay que informarse y saber de lo que estás hablando. Pero creo que a nivel profesional ayuda mucho, tienes mucha más visibilidad. Hay problemas, como el caso de casos de cualquiera que sea, en este caso de exclusión social, pues puedes ponerle un nombre. Creo que se extiende mucho más, que cualquier problema puede, además, ser visto con mayor inmediatez, ¿no? Porque las redes sociales son muy inmediatas y llegan inmediatamente a muchísimas personas, a miles de personas. Creo que eso es lo bueno, y lo malo pues es que hay mucho tonto suelto también. Me gusta mucho mi profesión, tengo mucha vocación, sigo teniéndola después de tantísimos años, porque a mí no se me fue nunca la vocación de actor. La tengo y me gusta mucho mi trabajo, disfruto mucho con él, trabajo mucho, me gusta el trabajo. La sarna con gusto no pica. Y entonces, aparte de estas funciones de teatro y de mi trabajo en la televisión, la que se avecina, poder producir otras cosas, coproducir otras cosas con otros actores que no sea yo. Imparto también clases en escuelas de teatro, clases de interpretación. Y me llena, me gusta, me satisface mucho. Yo lo que quiero ahora es salir fuera de España a trabajar. Me gustaría hacer Sudamérica y quizá Francia, me gusta para hacer cosas allí. El otro día tuve suerte y tuve mi primera prueba en francés y bueno, no me salió mal. Y bueno, hay que abrir horizontes siempre. Hablo. Hay que abrir horizontes y creo que además me encuentro en un buen momento profesional y personal y tengo que aprovecharlo porque aquí solo vivimos una vez, hay que aprovechar. Muy buenas tardes, Cristina Villanueva. Un placer, ¿eh? Bueno, el placer es mío, de verdad, poder estar aquí con vosotros. Un placer entrevistar a una profesional como tú, que vamos a empezar desde el principio, porque tú empezaste en Teledeporte, ¿verdad? Y fueron tus comienzos. Empecé en el año 97, creo, madre mía, cuánto tiempo. Y sí, empecé en Teledeporte, me presenté a un casting, en la universidad colgaron papelitos buscando gente nueva para hacer un casting. Me presenté al casting y me cogieron, fíjate lo que son las cosas. Y empezaste sobre todo por deporte, ¿no? Comentaste los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tal... Claro, Teledeporte fue una escuela muy buena porque era como a fuego lento. Tuve la oportunidad de aprender muchísimo de deporte. Yo era y soy muy aficionada al deporte, me gusta mucho verlo por la tele. Eso te quería preguntar, si empezaste, ¿te especializaste en deporte o eso fue como de rebote y te gustó? Fue un poco una combinación de ambas cosas, ¿no? Yo estaba estudiando periodismo, de hecho estaba en el último año de carrera cuando me presento al casting y empiezo en Teledeporte, pero no me importó, nunca había pensado ser periodista deportivo, pero no me importó porque realmente como aficionada me gustaba el deporte, con lo cual no fue empezar de cero, ¿no? Pero es verdad que no era algo que yo me había planteado, con lo cual hubo un poco de rebote, ¿no? y un poco que no es rebote.
Y nada, lo disfruté mucho, entonces aprendí muchísimas disciplinas, porque claro, en un canal temático solo de deporte, pues he llegado a retransmitir halterofilia en unos Juegos Olímpicos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Pues mira, maravilloso, porque además es que me encantó, porque bueno, aprendí toda la estrategia de lo que levantas de kilos, de si dejas pasar un turno, o sea, todos los deportes son súper emocionantes. Es algo además que cuando haces información general pierdes esa emoción de la competición, que es diferente, ¿no? En política y en la actualidad del día a día no está esas leyendas y esa épica del deporte. Bueno, ahora en estos momentos que tenemos actuales parece que sí que hay un poco más de emoción, ¿no? De a ver qué va a pasar, qué no, qué tal. Y hablando de noticias más generales, ahora estás en La Sexta, ¿no? En fin de semana. ¿Cómo es tu día a día allí? ¿Cómo se trabaja en fin de semana? ¿Es muy diferente los informativos entre semana a fin de semana? Yo creo que los ritmos son algo diferentes, ¿no? También es verdad que no solo depende de si es entre semana o fin de semana. Nosotros en fin de semana hacemos uno de los informativos más largos, con más tiempo de la cadena y un poco del panorama de todo el país, porque llegamos a hacer a veces 53 minutos de información. Entonces eso te permite hacer reportajes, ¿no? Noticias reportajeadas, que no siempre tienes la posibilidad de hacer en un día a día, es imposible. En el día a día es más una información de la declaración del político o del momento en el que estás, ¿no? La declaración y la contradeclaración de alguna manera, ¿no? En un ambiente más pausado, en un informativo donde se puede reflexionar, pues te permite ahondar en temas que en el día a día no haces. Es como una revista, al fin y al cabo, ¿no? O como un periódico de fin de semana, donde tú te tomas tu tiempo y lees en profundidad. Entonces ese informativo de fin de semana tiene ese otro tempo que el espectador yo creo que nota y yo creo que le gusta, porque nos funciona muy bien, nos permite también ahondar en temas, por ejemplo, de internacional, que es una información que en el día a día se maltrata un poco, ¿no? Es como muy rápida siempre, y entonces en fin de semana siempre te permite añadir expertos, está interesante. Y en toda tu trayectoria, no sé si recuerdas o tienes en la mente alguna noticia que más te haya impactado dar, o que haya sido un día complicado para ti, o dar una noticia complicada, o al contrario, igual ha sido una buena noticia. No, mira, al final tienes muchas noticias de todo, ¿no? Los aniversarios, por ejemplo, del 11M, de los atentados, siempre han sido muy duros. Recuerdo uno especialmente muy duro, que fue en la Dos Noticias. Además, yo estaba en la Dos Noticias y dedicamos todo el programa a hablar de las personas que habían fallecido en aquellos atentados, con nombre y apellidos, quiénes eran su familia, a qué se dedicaban. Fue realmente muy emotivo, fue muy bonito, porque era una especie de homenaje, ¿no?, que queríamos hacer a la ciudadanía, a la gente, pero claro, también era muy duro, ¿no? Es uno de los momentos difíciles. Luego, cuando asesinaron a Isaías Carrasco antes de las elecciones, pues también el irte allí, estar en el lugar donde lo habían asesinado, ¿no?, a sangre fría, a ETA. Yo recuerdo además es que llegué con el tiempo muy justo para entrar en el informativo y vi una escuela infantil. Digo, ¿pero lo han matado aquí? Le preguntaba a la gente que estaba allí, ¿pero ha sido aquí? Y cruzando la calle había una guardería, ¿no? Y yo decía, es que... Y lo mataron por la nuca, ¿no? O sea, con 2 disparos en la nuca. Y ahí te das cuenta de la vileza humana, de lo que ha significado ETA en este país, ¿no? Entonces, y tienes momentos de contraste. Y luego yo recuerdo, por ejemplo, una información que me dolió muchísimo, que fíjate, súper lejana, que era en Kenia, donde se habían disparado el número de niños infectados por SIDA que nacían ya con el VIH, y que era un auténtico drama. Y entonces conocíamos la historia de una niña de apenas 4 años que tenía una sonrisa maravillosa y que sabías que estaba desahuciada, ¿no? Y de repente se te encoge el corazón y estás ahí. Quiero decir que hay muchas historias que te tocan, ¿eh? Para mí lo más difícil de nuestra profesión es sobrevivir a todo eso, porque te lo llevas a casa. Te lo llevas a casa. Sí. Bueno, y no solo te vemos en las noticias como presentadora delante de la cámara, en la pantalla, sino que también te has pasado al libro, a la parte, tu faceta de escritora, con ese maravilloso libro Desplegando velas, en el que cuentas un poco, yo creo, tu viaje, ¿no?, de descubrir el feminismo. O sea, aparte que todos yo creo que hemos hecho un viaje
de decir, ostras, hay algo que está fallando incluso en nuestra propia cabeza, ¿no? Y te vas dando cuenta y dices, no, esto, ¿por qué está mal? No. Y además se reflejan en ese libro testimonios de chicas, de mujeres que lo han tenido muy difícil y que oye, han salido y han tenido éxito en esas facetas que sobre todo estaban lideradas por hombres, ¿no? Generalmente como todas las sociedades. Cuéntanos un poco de ese libro, Cristina. Pues Desplegando Velas es un proyecto personal maravilloso, donde me vacío completamente y claro, el proceso ha sido para mí difícil. No el hecho de escribirlo en sí, sino lo que ha significado para mí, ¿no? Desde el momento que nace como un intento de catarsis y un intento de viajar al interior de mí, un poco de conocerme mejor. Y entonces me doy cuenta que la crisis que podemos sufrir las mujeres es una crisis universal y es una crisis de género y por lo tanto es una crisis de sociedad y es una crisis de mundo, ¿no? Y entonces te das cuenta que no eres tú y que hay muchas cosas que cambiar y muchas cosas en las que darse cuenta de una manera sosegada y de una manera inteligente y no convertirlo en una guerra, sino en una realidad, ¿no? En decir, es que esto es así, es que compártelo conmigo. Y por eso ahí están esas entrevistas con esas mujeres de éxito de campos muy distintos, porque yo quería que fueran mujeres muy distintas, claro, para de alguna manera buscar respuestas a mis preguntas y resulta que la respuesta era para todas la misma, ¿no? Y que todas nos hacíamos las mismas preguntas y éramos mujeres muy distintas y somos mujeres muy distintas, ¿no? Entonces algo está claro que está pasando ahí. Entonces, sobre todo, pues eso, un proceso duro personalmente, ¿no? Porque es el redescubrirse, el entenderse y el empezar de nuevo desde otro punto de partida. Pero luego escribirlo maravilloso, el proceso de la edición, tener un editor, bueno, eso maravilloso. Sí, yo creo que el 8 de marzo del año pasado, que fue, bueno, historia, yo creo, de España y yo creo que del mundo, porque en muchos países salimos las mujeres a la calle y a partir de ahí empezó como un proyecto de construcción, ¿no? Incluso de mujeres y hombres en el que vamos andando y que a ver si poco a poco, oye, pues esto va avanzando y llegamos a una igualdad real, que todavía queda mucho camino por andar. Pero volviendo para acabar, Cristina, la última pregunta, me gustaría que acabáramos como con buen rollo, ¿no? Con optimismo y que me dijeras qué noticia te gustaría dar, si pudieras elegir una. Ay, qué difícil. Es muy difícil, ¿eh? Es la pregunta que siempre es más difícil, ¿no? Porque lo importante de las noticias al final es poder estar ahí para poder dar voz a quien no tiene, ¿no? Lo que pasa es que en el momento en el que estamos viviendo me encantaría poder decir que el conflicto en Cataluña se ha solucionado y se ha terminado y que seguimos conviviendo de una manera relajada y normal, ¿no? Porque es verdad que en los últimos tiempos la convivencia es algo más complicada que hace unos años, ¿no? Entonces sí que me gustaría pensar que tiene un final, y que es bueno para todos en el sentido de que todo el mundo sea feliz, ¿no? Creo que es difícil. Que tiene una solución. Así que no sé, creo que solo es un sueño. Bueno, pues oye, a ver si se cumple, ojalá. Dejamos ahí ese deseo. Y muchísimas gracias, Cristina, por acompañarnos esta tarde. A vosotros. Gracias.